Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy el pastor Caleb Fernández y aquí junto con Paula queremos invitarte a hacer una pausa. Queremos proponerte algo que podría aligerar las cargas de estos días y allanar el camino de esta semana. Nuestras relaciones siempre tienden a ser relaciones utilitaristas. Tenemos una manía de pensar de que todo nos sirve para algo. ¿Qué esperamos de nuestra relación con Dios? ¿Nos servirá para algo Dios? Muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios de manera oportunista, de manera utilitarista, de manera pragmática, como si Dios nos sirviera para algo. Yo le quiero contar hoy la historia de Enoc, la historia sintética de Enoc, porque no hay mucho que se diga en la Biblia acerca de Enoc. Génesis 5, versículo 24, nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No dice nada más. Hay tres otras partes en la Escritura que menciona a Enoc. Por ejemplo, en Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos dice que Enoc fue alguien que vivió en oposición a su época. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 37, nos dice que él fue parte de la genealogía de Jesús, por lo tanto, es alguien que formó parte de la historia de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 5 6, nos dice que él fue una de las personas que tuvo el privilegio de ser de no experimentar la muerte, que fue llevado simplemente por Dios. Es decir, alguien que vivió por fe y agradó a Dios. Podríamos decir eso de Enoc, ¿no? Alguien que vivió en oposición a su época, alguien que formó parte de la historia de Dios y alguien que vivió por fe y agradó a Dios. Pero particularmente lo que resalta la Escritura es que Enoc fue alguien que caminó con Dios y punto. Me parece interesante porque esa podría ser para nosotros una historia que nos muestra un nuevo camino para nuestra espiritualidad, una nueva forma en cómo nosotros vivimos nuestra espiritualidad. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos en la Biblia, que recalca mucho en cada historia que nosotros tenemos de los grandes hombres de Dios, es que Dios no es un medio para experimentar más felicidad. Dios no es un medio para experimentar más placer. Dios no es un medio para experimentar como más significado o más sentido a nuestra vida. Dios tampoco es alguien que está o que sirve para responder a todas las preguntas de nuestra vida. Caminamos con Dios y ese caminar con Dios no debería nutrir en nosotros expectativas, sino debería nutrir en nosotros el sueño de nuestra realización personal. Si Dios es un medio, entonces hay cosas más importantes que Dios. Entonces Dios no sería lo más importante para nosotros. Entonces Dios no es el camino para llegar a algún lugar, porque Dios es el lugar. Cuando nosotros pensamos así nuestra relación con Dios, entonces cuando llegamos a Él no hay nada más. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna. Jesús mismo dice eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que caminemos con Él. Dios básicamente lo que espera de nosotros es eso, que nosotros aprendamos a caminar con Él. Pero ¿solo caminar? Sí, solo caminar. ¿Qué más queremos nosotros? Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado la fe suficiente para creer en Él, Dios nos ha dado nuestra salvación. ¿Qué más queremos? Ya está. Cualquier cosa superior a encontrar a Dios, entonces se convertiría en algo mucho más grande y mucho más importante que Dios. Entonces, si nuestra búsqueda está en que Dios nos lleve a otro lugar, entonces nuestra búsqueda no está en Dios, sino en ese lugar. Y Dios es nuestro lugar, Dios es el lugar. Porque si no, entonces Dios se transformaría en un medio, o peor aún, Dios se transformaría en un ídolo que nos llevaría a ese lugar. Dios no nos va a llevar a ningún lugar porque Él es el lugar, Él es nuestra vida y Él es nuestra adoración. Si no, vamos a tener
vamos a tener falsas expectativas, sino nosotros vamos a tener una relación oportunista, nosotros vamos a tener una relación pragmática, nosotros vamos a tener una relación utilitarista con Dios. Una espiritualidad que negocia con Dios tiene el triste final de la decepción, de la desilusión y de la frustración. Entonces, lo que nos enseña la vida de Enoc es que él simplemente caminó con Dios. No vemos en Enoc a alguien que haya hecho grandes hechos y no vemos en Enoc en el que él haya hecho obras extraordinarias. Él tuvo el privilegio de caminar con Dios. Entonces, Dios para Enoc es un fin en sí mismo. De hecho, caminar con Dios es un fin en sí mismo. Cuando alguien anda con Dios, ese testimonio merece un punto final. Yo camino con Dios. ¿Para qué? Yo camino con Dios. ¿Y qué esperas de Dios? Yo camino con Dios. ¿Y qué esperas recibir de Dios? Yo camino con Dios. Entonces, varias partes de la Escritura nos llevan a esta idea de una espiritualidad amorosa, de una espiritualidad incondicional con Dios, de una espiritualidad sin condiciones, de una espiritualidad que no espera nada del Señor. Simplemente que Dios lo ame y que Dios esté siempre con esa persona. La Escritura nos muestra de que esa es una espiritualidad bíblica, esa es una espiritualidad saludable. Yo me caso, yo estoy con mi esposa no para recibir algo de ella, sino para compartir mi felicidad. Yo no la convierto a mi esposa en la materia prima de mi realización personal, porque simplemente yo la amo. Entonces hay un profeta que se llama Habacuc, que en medio de su crisis con Dios, cuando Dios lo visita a él llega a decir una de las declaraciones más importantes que nosotros tenemos en la Escritura, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, en una sociedad de la agricultura, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nosotros tenemos que ir avanzando hacia una fe que esté fuera de toda lógica consumista y toda lógica oportunista. ¿Cuál es el problema de esto? Es que si yo no pienso nada y si yo no quiero nada, entonces Dios está haciendo de mí un robot. ¿Por qué caminar con Dios es algo tan importante? Porque Dios no quiere robots. Lo que Dios quiere es que yo camine con Él y yo aprenda a vivir con Dios como un fin en sí mismo, desde la honestidad, desde la sinceridad, desde el reconocimiento, desde la humildad, desde reconocer quién soy yo y quién es Él, de que yo no tengo nada que exigirle a Dios, de que Dios tuvo el suficiente amor para venir en busca de mí y darme salvación. No necesito nada más. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú aún no has conocido a este Dios personal, yo te invito a que simplemente te acerques a Él y te dejes amar por Él. Es interesante porque después nos damos cuenta que nosotros no es que dejamos que Él nos ame, es que Él nos conquista, Él nos transforma y nos da una nueva vida para simplemente creer en Él. Entonces Dios nos creó con los atributos que nos permiten desarrollar una relación, una caminata, una jornada de amor con Él. El Señor nos dice: tú camina conmigo, no por lo que yo te puedo dar, sino por cuánto yo te puedo amar. Quiero dejarle con esta idea. Caminar con Dios nos permite ser nosotros mismos en el reconocimiento de quiénes somos y quién es Dios. Caminar con Dios nos permite experimentar esta realidad de saber quiénes somos en el lugar más seguro del mundo. Dios es nuestro lugar. Dios es un fin en sí mismo. Caminar con Dios es suficiente para nosotros. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por darnos el privilegio de
conocerte y por darnos el privilegio de caminar contigo, por darnos el privilegio de saber que no buscamos nada más, que tú eres ya nuestro lugar, que tú no eres un camino para llegar a otra cosa, que tú no eres un medio para obtener otra cosa, que tú eres, Señor, nuestro lugar y que tú eres que tú eres un fin en sí mismo para nosotros. Gracias, Señor, por eso. Llena nuestros corazones de ti para que no necesitemos nada más. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le invito a escuchar esta canción y nos encontramos después para poder despedirnos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Qué bueno que te quedaste para que podamos despedirnos. Todos los lunes a las 12 hacemos el esfuerzo de poder entregarles este programa Pausa, esta transmisión
que esperamos que sea de mucha bendición para ti. Si te bendice, compártelo. Creo que ese es uno de los mejores regalos que le puedes hacer a un amigo, a un familiar, a alguien que tú sabes que podría necesitar esta palabra. Así que únete a las tantas personas que están viendo este programa todas las semanas. Así que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo pausa para que el Señor siga aligerando las cargas de nuestros días y allanando el camino de nuestra semana. Nos vemos. Que el Señor te bendiga.